Mi nombre es Fernando y durante 32 años fui el dirigente más respetado de la Casa Espírita Camino de la Luz. Las personas me veían como un ejemplo, como alguien iluminado. Yo también lo creía, porque cuando yo morí, no había luz, no había mentores, no había nadie, solo una oscuridad sofocante y una pregunta que quemaba más que cualquier tiniebla. ¿Qué hice mal? No sé cuánto tiempo pasé allí. ¿Horas? ¿Días? El tiempo no existía en aquel lugar sin forma, sin referencias. Solo la conciencia de que yo estaba de alguna manera vivo, o muerto, o algo entre ambas cosas. La confusión inicial dio lugar a la certeza. Mi cuerpo físico había dejado de funcionar. El infarto que sentí en el pecho durante aquella conferencia sobre el desapego material había sido fatal. La ironía no se me escapó, incluso allí en las tinieblas. Pero la certeza de la muerte trajo consigo otra pregunta, esta aún más perturbadora. ¿Por qué estaba solo? Durante 3 décadas enseñé sobre el proceso de desencarnación. Expliqué a los afligidos que sus seres queridos eran recibidos con amor, que mentores espirituales aguardaban cada alma en el pasaje. Consolé viudas, abracé huérfanos, sostuve las manos temblorosas de ancianos con miedo a la muerte. No teman, decía con la voz firme de quien sabe. Del otro lado hay luz, hay amor, hay acogida. Entonces, ¿dónde estaba mi acogida? La pregunta se transformó en indignación. Yo había dedicado mi vida al trabajo espiritual. Desde los 23 años, cuando pisé por primera vez el centro espírita buscando consuelo por la muerte de mi madre, me entregué al estudio, a la práctica, al servicio. Leí todos los libros fundamentales. Estudié las obras de Kardec hasta memorizarlas. Participé en cada reunión, en cada sesión mediúmnica, en cada campaña de ayuda. Ascendí naturalmente a posiciones de liderazgo porque mi dedicación era evidente, mi conocimiento era profundo, mi compromiso era total. Y esta era mi recompensa: oscuridad, abandono. La rabia comenzó a crecer dentro de mí como una llama oscura. Me habían engañado, o peor aún, había engañado a otros durante años con promesas vacías de un mundo espiritual amoroso que claramente no existía. Todos aquellos discursos sobre la misericordia divina, sobre la ley del amor, sobre el amparo espiritual, mentiras, ilusiones. «¡Estoy aquí!», grité hacia la nada. «Soy Fernando». Fui dirigente de la Casa Espírita Camino de la Luz durante 32 años. Dediqué mi vida al bien. Merezco ser recibido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pasaron más horas o días. La noción del tiempo se había disuelto por completo. Solo existía yo y aquella oscuridad que parecía tener peso, que presionaba contra mí desde todos los ángulos. Intenté moverme, pero no tenía certeza de tener un cuerpo. Intenté ver mis manos y solo encontré más negrura. Era como estar dentro de un velo denso, sofocante, que no me dejaba ver más allá de mi propia conciencia atormentada. Y en medio de aquel tormento, algo comenzó a cambiar. No en el ambiente, sino dentro de mí. La rabia empezó a dar paso a algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo genuino. ¿Y si esto era todo? ¿Y si este vacío era mi eternidad? El pánico me invadió de una forma que nunca experimenté en vida. En la tierra siempre tuve respuestas, siempre tuve el control, siempre supe qué decir, qué hacer, cómo guiar a otros. Pero allí, despojado de todo excepto mi conciencia, me di cuenta de algo aterrador. Yo no sabía nada. Todo mi conocimiento, todos mis años de estudio, toda mi supuesta sabiduría, no servían de nada en aquel momento. Fue entonces, en el punto más bajo de mi desesperación, cuando algo inesperado sucedió.
No fue un pensamiento consciente ni una decisión racional. Fue algo que brotó desde un lugar profundo que había olvidado que existía. Una súplica sincera. Por favor, susurré hacia la oscuridad. Por favor, ayúdenme. No sé dónde estoy. No sé qué hacer. Tengo miedo. No fue la oración elaborada de un dirigente espiritual. No fue la invocación perfecta que tantas veces pronuncié en las reuniones. Fue apenas un murmullo quebrado de alguien completamente perdido. Fue, quizás, la primera oración honesta que hice en décadas. Y entonces, como si una cortina invisible se rasgara, la oscuridad comenzó a disiparse. No fue un cambio abrupto. Fue gradual, como si mis ojos, o lo que fuera que usaba para percibir en aquel estado, se fueran ajustando a una luz que siempre había estado allí. Primero apareció un resplandor tenue, casi imperceptible. Luego, formas comenzaron a materializarse en medio de la penumbra. Y finalmente, dos figuras se hicieron visibles frente a mí. Eran dos espíritus. Uno era un anciano de aspecto sereno, con ojos profundos que parecían contener siglos de comprensión. El otro era más joven, con una presencia luminosa pero gentil. Ambos me miraban con una expresión que no pude descifrar de inmediato, algo entre compasión y... ¿alivio? Fernando, dijo el anciano con una voz que resonó no en mis oídos, sino directamente en mi conciencia. Hijo, finalmente pudiste vernos. La emoción me invadió como una ola. Lágrimas que no sabía que podía llorar brotaron de mí. Me lancé hacia ellos, o lo intenté porque aún no dominaba aquel cuerpo etéreo, y sentí sus brazos rodeándome. Era real, era tangible. No estaba solo. Gracias, murmuré entre sollozos. Gracias por venir. Pensé que estaba abandonado. El anciano acarició mi cabeza con una ternura paternal. Nunca estuviste solo, Fernando. Nunca. Permanecimos así por un tiempo que no sabría medir. Ellos simplemente me sostuvieron mientras yo liberaba el terror acumulado de aquellos días, o lo que fueran, en la oscuridad. Gradualmente, la calma comenzó a reemplazar al pánico. Mi respiración, si es que aún respiraba, se normalizó. La opresión en mi pecho se alivió. Fue solo cuando me separé de ellos, cuando pude mirarlos con más claridad, que la pregunta surgió. Una pregunta que en el momento me pareció natural, pero que cambiaría todo lo que creía entender. ¿Por qué demoraron tanto?, pregunté limpiándome el rostro. Estuve días en aquella oscuridad. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué me dejaron sufrir así? La expresión del anciano cambió sutilmente. El mentor más joven intercambió una mirada con él antes de volver su atención hacia mí. Había algo en sus ojos que no alcanzaba a comprender. No era juicio, pero tampoco era la simple compasión que esperaba. «Fernando», comenzó el anciano con voz suave pero firme, «nosotros estuvimos aquí desde el principio, desde antes de que abandonaras tu cuerpo físico. Estuvimos a tu lado en cada momento de tu desencarnación. Nunca nos fuimos, nunca te dejamos». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No tenían sentido, pero yo no los vi, no escuché nada. Estaba completamente solo en aquella oscuridad. «No, hijo», respondió con infinita paciencia. «Nosotros estábamos allí. La oscuridad no estaba afuera, estaba dentro de ti. Fuimos nosotros quienes no pudimos alcanzarte, porque tú no estabas en una vibración que te permitiera percibirnos». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Qué quieres decir? El mentor más joven dio un paso adelante. «Cuando desencarnaste, Fernando, llegaste con una carga vibratoria muy específica. Confusión, sí, eso es normal. Pero también llegaste con algo más denso, expectativa, indignación.
la certeza de que merecías un trato especial. Esa vibración creó un velo entre tú y nosotros. No fue un castigo, no fue abandono, fue simplemente la ley de afinidad vibratoria actuando. Estuvimos llamándote, continuó el anciano. Te hablamos, intentamos tocarte, pero era como si estuvieras dentro de una burbuja creada por tus propios pensamientos. Cada vez que gritabas sobre tus méritos, sobre lo que merecías, sobre tu posición como dirigente, el velo se hacía más denso. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Pero yo solo quería entender, solo quería saber por qué. Lo sabemos, hijo, y por eso permanecimos aquí, esperando el momento en que pudieras bajar la guardia, esperando la humildad verdadera. Y cuando finalmente hiciste esa oración simple, cuando admitiste que no sabías, cuando pediste ayuda desde la vulnerabilidad real, el velo se rasgó. No fuimos nosotros quienes llegamos a ti, Fernando. Fuiste tú quien finalmente pudo alcanzarnos. Me quedé mirándolos, incapaz de hablar. Las implicaciones de lo que estaban diciendo eran demasiado grandes, demasiado perturbadoras. Si era verdad, si realmente habían estado allí todo el tiempo y yo no podía verlos por mi propia soberbia, susurré la palabra que ellos no habían pronunciado. El anciano asintió lentamente. Es una palabra dura, pero sí, Fernando, soberba, no la soberbia obvia, no la arrogancia descarada, sino aquella sutil, aquella que se disfraza de servicio, de conocimiento, de dedicación, la más peligrosa de todas, porque quien la carga no la ve. Y tú, hijo mío, la has cargado durante mucho tiempo. Quise protestar, quise defenderme, pero algo en su mirada, tan llena de amor, tan desprovista de juicio, me detuvo. Y en ese silencio, una vocecita dentro de mí, una que había estado callada durante años, susurró: «Es verdad». «Ven», dijo el anciano extendiendo su mano hacia mí. «Hay mucho que necesitas ver, mucho que necesitas comprender, pero aquí no. Este lugar intermedio ya cumplió su propósito. Es hora de que vayas a un sitio donde puedas sanar de verdad». Tomé su mano, aún conmocionado, aún procesando. Y mientras comenzábamos a movernos a través de aquel espacio etéreo, una pregunta resonaba en mi mente una y otra vez. Si no podía verlos por mi soberbia, ¿qué más había dejado de ver durante todos estos años? Viajamos a través de dimensiones que no puedo describir con palabras terrenales. Era como flotar y caminar al mismo tiempo, como atravesar velos de diferentes densidades. A medida que nos movíamos, el ambiente cambiaba. La oscuridad residual dio paso a una luz suave, casi crepuscular. Y gradualmente, estructuras comenzaron a materializarse a nuestro alrededor. Cuando finalmente nos detuvimos, me encontré frente a un edificio vasto y luminoso. No tenía la opacidad de las construcciones terrestres. Parecía hecho de luz solidificada, de pensamientos cristalizados. Había jardines alrededor, con vegetación que emanaba su propia luminosidad tenue. Otros espíritus caminaban por los senderos, algunos con ayuda, otros en pequeños grupos. «Bienvenido a la casa del refugio», anunció el anciano. «Este es un hospital espiritual, Fernando, un lugar de sanación para almas que necesitan comprender, que necesitan limpiar las ilusiones que cargaron en vida». «¿Un hospital?», repetí, sintiendo una mezcla de confusión y algo más vergüenza. «Pero yo no estoy enfermo, yo solo...» «Todos aquí dicen lo mismo al principio», interrumpió suavemente el mentor más joven. «Y todos eventualmente descubren que la enfermedad más difícil de diagnosticar es aquella que afecta la percepción de uno mismo». Me guiaron hacia el interior. Los pasillos eran amplios y llenos de esa misma luz suave. Había salas a ambos lados, algunas con las puertas abiertas.
Pude ver espíritus en diferentes estados, algunos descansando, otros en conversación con otros mentores, algunos simplemente mirando por ventanas hacia paisajes que parecían cambiar según quien los observara. ¿Cuánto tiempo estaré aquí?, pregunté mientras caminábamos. El tiempo necesario, respondió el anciano. Aquí el tiempo no funciona como en la tierra. Puede ser lo que ustedes medirían como días o como años. Depende de ti, de tu capacidad de ver, de tu disposición a desaprender. Llegamos finalmente a una habitación que, según dijeron, sería mía. Era simple pero acogedora. Había algo similar a una cama, aunque yo no sentía cansancio físico. Había una ventana que daba a un jardín interior. Y había un espejo. «Descansa», dijo el mentor joven. «Mañana, si podemos llamarlo así, comenzará tu proceso real. Por ahora, solo necesitas adaptarte a estar aquí». Se retiraron dejándome solo. Me senté en aquella cama etérea y miré alrededor. Todo era tan extraño, tan diferente de lo que había imaginado. Durante años había fantaseado sobre mi muerte, no de manera mórbida, sino como algo natural para alguien inmerso en el estudio espiritual. Imaginaba una transición gloriosa, una bienvenida cálida, quizás un reconocimiento de mi trabajo en la tierra. Nada de eso había sucedido. Me levanté y caminé hacia el espejo. Lo que vi me desconcertó. Era yo, pero también no era yo. Tenía los rasgos que reconocía. Mi rostro de 55 años, las líneas de expresión, los ojos que siempre consideré sabios. Pero había algo diferente. Una transparencia y una expresión que nunca había notado antes en vida, una rigidez alrededor de la boca, una dureza casi imperceptible en la mirada. ¿Siempre había estado ahí? Me aparté del espejo, perturbado. Intenté descansar, pero el sueño no llegaba. No estaba seguro de si los espíritus dormían siquiera. Así que me quedé allí, sentado, mientras pensamientos y memorias comenzaban a emerger sin mi permiso. Pensé en mi madre. Fue su muerte la que me llevó al centro espírita, hace 32 años. Yo tenía 23 y estaba destrozado. Ella había sido mi ancla, mi guía, mi consuelo. Cuando un amigo me sugirió visitar el centro espírita, fui sin expectativas, solo buscando algo que aliviara el dolor insoportable. Y encontré respuestas, o al menos encontré explicaciones que daban sentido al caos. La muerte no era el fin. Mi madre continuaba existiendo. Podía evolucionar, podía progresar. Y yo también. Esa revelación me dio propósito cuando no tenía ninguno. Los primeros años fueron de estudio voraz. Leí todo lo que caía en mis manos, asistí a todas las reuniones, me ofrecí como voluntario para cada tarea, limpiaba las salas, ordenaba las sillas, ayudaba en la cocina cuando había eventos. No buscaba reconocimiento, solo quería aprender, quería ser útil, quería honrar la memoria de mi madre siendo una mejor persona. ¿Cuándo cambió eso? La pregunta resonó en mi mente sin respuesta clara. No fue un momento específico, fue gradual. Tan gradual que no lo noté. Recordé cuando me pidieron dirigir mi primer grupo de estudio. Tenía 28 años y me sentí honrado pero nervioso. Preparé aquella clase durante semanas, leyendo y releyendo los textos, asegurándome de entender cada matiz. Y cuando llegó el momento, cuando vi las caras atentas de las personas escuchándome, cuando respondí sus preguntas y vi sus expresiones de comprensión, algo se encendió dentro de mí. Era bueno en esto, realmente bueno. Y así comenzó. Más grupos de estudio, más responsabilidades. A los 35 ya era coordinador de actividades doctrinarias. A los 40, vicepresidente del centro. A los 45, dirigente principal. Lo mereces, decían todos. Nadie estudia como tú, nadie se dedica como tú. Y yo lo creía. Dios, ¿cómo lo creía?
Pero ahora, sentado en aquella habitación en la casa del refugio, comenzaba a ver grietas en la narrativa que había construido sobre mí mismo. Memorias específicas emergían, no las gloriosas que solía recordar, sino otras, aquellas que había empujado a un rincón oscuro de mi mente. Recordé a Marta, una médium de 50 años, humilde, con apenas educación primaria. Ella tenía una capacidad psíquica natural asombrosa. Los mensajes que recibía eran precisos, conmovedores, llenos de amor, pero su forma de expresarse era simple, sin el lenguaje elaborado que yo consideraba apropiado para la comunicación espiritual. Una vez, después de una sesión mediúmnica, ella se me acercó tímidamente. «Fernando», dijo, «tuve una percepción sobre la próxima campaña de ayuda. Creo que los mentores sugieren que cambiemos el enfoque hacia...». La interrumpí. No groseramente, nunca fui grosero, pero con esa firmeza condescendiente que dominaba también. «Marta, aprecio tu sensibilidad, pero la planificación estratégica requiere una visión más amplia, una comprensión más profunda de los principios doctrinarios. Déjame a mí ocuparme de eso, ¿sí? Tú concéntrate en lo que haces mejor, la mediumnidad». Ella asintió, bajó la mirada y se retiró. Y yo me sentí, ¿qué? ¿Justificado? ¿Protector de la doctrina? ¿O simplemente molesto de que alguien sin mi nivel de estudio pretendiera opinar sobre estrategia? Ahora, en aquel cuarto, me pregunté, ¿qué habría pasado si la hubiera escuchado? ¿Qué mensaje importante perdí por mi certeza de que yo sabía mejor? Otra memoria surgió. Roberto, un joven de 26 años que había llegado al centro con mucho entusiasmo. Era inteligente, cuestionador, lleno de ideas frescas. En una reunión de planificación sugirió incorporar nuevas metodologías de enseñanza, hacerlo más dinámico para atraer a más jóvenes. «Roberto», le dije con una sonrisa que ahora reconocía como paternalista, «entiendo tu entusiasmo, pero llevamos décadas haciendo las cosas de esta manera porque funciona. La doctrina espírita no necesita modernizarse. Necesita ser preservada en su pureza. Con el tiempo comprenderás esto». Vi la luz apagarse en sus ojos. Siguió viniendo algunos meses más, pero cada vez con menos frecuencia. Eventualmente dejó de aparecer, y yo pensé, no estaba realmente comprometido. Los que son serios permanecen. ¿Cuántos Robertos hubo? ¿Cuántas personas con ideas valiosas silencié con mi supuesta sabiduría? Las memorias seguían llegando, una tras otra, como si una compuerta se hubiera abierto. Y con cada una la incomodidad crecía. No eran memorias de pecados obvios, no había robado, no había lastimado físicamente a nadie, no había cometido actos de maldad consciente. Eran momentos pequeños, sutiles, pero en todos ellos un patrón se repetía. Yo sabía mejor, yo decidía, yo tenía la última palabra. Y lo peor de todo, lo había hecho creyendo que era por el bien de todos. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el mentor anciano. «¿Puedo entrar?», preguntó. Asentí, agradecido por la distracción de aquel torrente de memorias incómodas. Se sentó frente a mí, o más bien, su presencia se posicionó de una manera que daba esa impresión, y me observó con aquellos ojos profundos. «Las memorias están comenzando a emerger», dijo. No era una pregunta. «Sí», admití con voz ronca. «No son las que esperaba recordar». «Nunca lo son», respondió con comprensión. «Cuando estamos en la tierra creamos narrativas sobre nosotros mismos. Historias que nos cuentan quiénes somos, qué representamos, y seleccionamos cuidadosamente qué memorias incluir en esas historias. Aquí, esa selección ya no es posible. La verdad completa emerge, queramos o no». «¿Es así para todos?», pregunté. «Para todos los que vienen a lugares como este, sí,
Y créeme, Fernando, no eres el primero ni serás el último en sorprenderse con lo que descubre sobre sí mismo. Hubo un silencio. Luego pregunté lo que realmente quería saber. ¿Fui una mala persona? El anciano negó con la cabeza. Esa es la pregunta equivocada. No se trata de bueno o malo, se trata de conciencia. Tú hiciste mucho bien, Fernando. Ayudaste a muchas personas genuinamente, pero lo hiciste cada vez más desde un lugar de superioridad, no de igualdad. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. No lo vi, susurré. Honestamente, no lo vi. Lo sé, y esa es precisamente la naturaleza de la ilusión más peligrosa, aquella que no reconocemos como ilusión. Creíste que servías, y en cierto sentido lo hacías, pero gradualmente el servicio se convirtió en una plataforma para tu ego. El conocimiento se volvió un arma de superioridad. La dedicación se transformó en justificación para controlar. Sus palabras dolían, pero había verdad en ellas. Una verdad que no podía negar, por más que quisiera. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome más perdido que cuando estaba en la oscuridad. Ahora, dijo levantándose, comienzas el verdadero trabajo. Mañana iniciarás las sesiones terapéuticas, pero antes hay alguien que quiero que conozcas, alguien que pasó por un proceso similar al tuyo. Al día siguiente, aunque esa palabra tiene poco sentido en un lugar sin tiempo lineal, el anciano vino a buscarme. Me guió a través de los jardines de la casa del refugio hasta un área donde varios espíritus conversaban en pequeños grupos. Me llevó hacia un banco donde una mujer de apariencia serena estaba sentada, mirando hacia un estanque luminoso. «Fernando», dijo el anciano, «ella es Elena. Fue médium durante 40 años en la Tierra». Elena se volvió hacia nosotros y sonrió. Había calidez en su expresión, pero también una tristeza antigua en sus ojos. «Siéntate», me invitó, dando palmaditas en el espacio junto a ella. El anciano se retiró discretamente, dejándonos solos. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella habló. «Supongo que te estás preguntando por qué estás aquí. ¿Por qué alguien como tú, que dedicó su vida al trabajo espiritual, terminó en un hospital espiritual?» «Sí», admití. «Eso y muchas otras cosas». Ella asintió. «Yo también me lo pregunté cuando llegué, hace no sé cuánto tiempo ya. El tiempo aquí es extraño. Pero te contaré mi historia, quizá te ayude». Elena había descubierto su mediumnidad a los 20 años. Era poderosa, clara, precisa. Los mensajes que recibía traían consuelo a familias destrozadas, orientación a personas perdidas. Rápidamente se convirtió en la médium más solicitada de su región. Al principio, contó, yo temblaba antes de cada sesión. Tenía tanto miedo de fallar, de no ser un buen instrumento. Oraba para ser digna, para ser transparente, para que solo los espíritus elevados se comunicaran a través de mí. «¿Qué cambió?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «El orgullo», dijo simplemente, pero un orgullo disfrazado de humildad. Comencé a creer que yo era especial. No lo decía abiertamente, por supuesto. Seguía hablando sobre ser apenas un instrumento, pero secretamente, en lo profundo, creía que mi mediumnidad era superior, que mis mensajes eran más puros, más elevados que los de otros médiums. Empecé a juzgar a otros médiums. Ese está contaminando el mensaje con sus propias ideas, pensaba. Aquella no tiene el desarrollo necesario. Y gradualmente establecí un estándar imposible. Solo yo podía realmente transmitir mensajes confiables. La escuchaba fascinado y horrorizado a la vez, porque cada palabra resonaba con mi propia experiencia. ¿Sabes qué fue lo peor?, continuó. Que rechazaba mensajes genuinos de los mentores porque no se ajustaban a lo que yo esperaba escuchar.
Si un mensaje me pedía más humildad, más sencillez, yo lo descartaba pensando que era mi propia mente interfiriendo, porque, obviamente, yo ya era humilde, ¿no? Yo ya servía correctamente. Pasé 40 años así, Fernando. 40 años creyendo que era el mejor ejemplo de mediumnidad, cuando en realidad me había convertido en el mayor obstáculo para mi propia evolución. ¿Cuándo te diste cuenta?, pregunté. Cuando desencarné. Cuando esperé ver a los mentores elevados que supuestamente trabajaban conmigo y en su lugar vi a espíritus simples. Trabajadores humildes del plano espiritual que habían estado intentando comunicarse conmigo durante años, pero yo los rechazaba porque no eran lo suficientemente elevados para mi estándar. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Descubrí que los verdaderos mentores elevados estaban allí, sí, pero mi conexión con ellos se había vuelto cada vez más tenue, porque mi vibración no era de humildad, sino de soberbia espiritual. Estaba tan ocupada siendo la gran medium que dejé de ser un canal verdadero. Se volvió para mirarme directamente. Tú fuiste dirigente, ¿verdad? Asentí. Entonces sabes el peligro, el poder de estar al frente, de guiar, de enseñar, es embriagador y tan fácil de confundir con iluminación. Nos quedamos en silencio, mirando el estanque. Luego pregunté, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Lo suficiente para comenzar a ver, realmente ver. Pronto iré a la próxima etapa de mi recuperación. Pero quise quedarme un poco más para ayudar a otros que están donde yo estuve. ¿Y cuál es la próxima etapa? Servicio real. Trabajo en las zonas más densas, con espíritus perdidos. El tipo de trabajo que en la tierra yo consideraba inferior. El que delegaba a otros mientras yo me ocupaba de las tareas más importantes. Sonrió con ironía. Resulta que ese es el trabajo que realmente importa y el que más enseña. Se levantó, poniendo una mano en mi hombro. Sé gentil contigo mismo en este proceso, Fernando. Lo que vas a descubrir dolerá, pero ese dolor es necesario. Es el dolor del ego muriendo para que el espíritu verdadero pueda nacer. Se alejó, dejándome solo con pensamientos que se arremolinaban como una tormenta. Las sesiones terapéuticas comenzaron ese mismo día. El mentor anciano me guió a una sala especial en la casa del refugio. Era circular, con paredes que parecían hechas de luz viva. En el centro había algo similar a una pantalla, pero tridimensional, que flotaba en el aire. Esta es la sala de revisión, explicó. Aquí veremos tu vida, pero no de la manera que la recuerdas. La veremos como realmente fue. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Y más importante aún, veremos su impacto real en los demás. Mi corazón, o lo que fuera su equivalente espiritual, comenzó a latir con fuerza. Todo lo que sea relevante para tu proceso de sanación. No te preocupes, no vamos a revisar 42 años de vida minuto a minuto, pero sí vamos a examinar los patrones, los momentos clave, las decisiones que te fueron alejando del camino verdadero. Se sentó, o más bien, su presencia se estabilizó. Frente a la pantalla, yo hice lo mismo. Comencemos, dijo. La pantalla cobró vida y de repente me vi a mí mismo, pero no en el presente. Tenía 38 años en aquella escena. Estaba en el centro espírita, en mi oficina de coordinador. Alguien tocó la puerta. «Adelante», dijo mi yo más joven. Entró una mujer de unos 50 años. La recordaba. Se llamaba Patricia. Era trabajadora del grupo de visitas a hospitales. «Fernando», comenzó tímidamente, «quería conversar sobre el programa de visitas. He notado que muchos enfermos piden material de lectura, pero solo tenemos folletos básicos.
Pensé que podríamos crear una pequeña biblioteca móvil con libros más variados. Vi mi expresión en la pantalla. Una sonrisa cortés pero fría. Patricia, aprecio tu iniciativa, pero los folletos que distribuimos están cuidadosamente seleccionados. Son apropiados para personas que están en un momento vulnerable. Libros más complejos podrían confundirlos. Confía en mí, sé lo que es mejor para este programa. La vi asentir, murmurando algo sobre que yo seguramente tenía razón, y retirarse. La escena se congeló. El mentor habló. ¿Qué ves en esta escena, Fernando? Veo que rechacé su idea. Pero tenía razón, ¿no? Los enfermos necesitan mensajes simples, consoladores. Mira más profundo. No lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Y más importante, ¿por qué lo dijiste? Observé de nuevo. Y esta vez, con una honestidad brutal, tuve que admitirlo. Ni siquiera consideré su propuesta. La descarté automáticamente porque venía de ella, no de mí. Y me molestó que alguien sugiriera cambiar algo que yo había estructurado. Exacto, Patricia tenía razón. Su propuesta era excelente. Pero tu necesidad de mantener el control, de ser el único con las mejores ideas, te cegó. ¿Sabes qué pasó después? La escena avanzó. Vi a Patricia hablando con otra trabajadora en el pasillo. No sirve de nada dar sugerencias. Fernando ya tiene todo decidido. Mejor solo hacer lo que él dice. La otra mujer asintió con resignación. Así es él. O lo haces a su manera o no lo haces. El dolor de ver eso fue agudo. Yo no sabía que pensaban así de mí. No solo ellas, Fernando. Mira esto. La escena cambió. Ahora me vi a los 42 años, dirigiendo una reunión de planificación. Había unas 15 personas alrededor de la mesa. Yo hablaba, explicaba, decidía. Los demás simplemente asentían. ¿Alguien tiene algo que agregar?, pregunté al final. Silencio, nadie habló. Bien, entonces procedemos según lo planificado. La reunión terminó. La gente se fue. Y en la pantalla pude ver y escuchar algo que no había visto en vida. Las conversaciones que tuvieron después. ¿Por qué preguntas si alguien tiene algo que agregar?, dijo un hombre. Todos sabemos que ya tiene todo decidido. La última vez que alguien sugirió algo diferente, pasó 20 minutos explicando por qué estaba equivocado, añadió una mujer. Es más fácil solo dejarlo hacer lo suyo. Es bueno en lo que hace, admitió otro, pero a veces siento que estamos aquí solo para aplaudir sus decisiones, no para realmente participar. Tuve que apartar la mirada de la pantalla. Era demasiado. Sigue mirando, dijo el mentor con firmeza, pero no sin compasión. Esto es necesario. La escena cambió una vez más. Esta vez me vi a los 49 años, dando una conferencia sobre humildad. La ironía no se me escapó. Hablaba elocuentemente sobre la necesidad de reconocer nuestras limitaciones, de mantener la sencillez, de no dejarse llevar por el orgullo. La audiencia escuchaba atentamente. Algunos tomaban notas. ¿Ves la contradicción?, preguntó el mentor. Estoy hablando sobre humildad, mientras interiormente te sientes superior a todos los presentes. Mira tu mente en ese momento. La pantalla cambió, mostrando no solo mi imagen externa, sino mis pensamientos internos. Y allí estaban, claros como el agua. Ojalá más personas entendieran esto como yo lo entiendo. ¿Ese hombre está bostezando? Claramente no tiene la capacidad de apreciar la profundidad de este mensaje. Ah, esa mujer está llorando. Bien. Al menos algunos pueden captar la importancia de lo que estoy diciendo. Soy afortunado de tener esta claridad, este entendimiento. No todos tienen este don. Me sentí enfermo, literalmente enfermo, aunque ya no tenía un estómago físico que pudiera revolverse. ¡Basta!, susurré. Por favor, basta.
La pantalla se apagó. El mentor me miró con comprensión infinita. Es suficiente por hoy. Has visto lo necesario para comenzar. ¿Comenzar?, repetí amargamente. Ya vi suficiente para entender que fui un fraude durante años. No fuiste un fraude, Fernando. Fuiste un ser humano que perdió el rumbo. Ayudaste a mucha gente genuinamente, pero gradualmente tu ego se fue apropiando de ese servicio. La línea entre servir y alimentar el ego es delgada, y tú la cruzaste sin darte cuenta. ¿Cómo no me di cuenta?, pregunté con voz quebrada. ¿Cómo pude estar tan ciego? Porque el ego es astuto. Te convenció de que tu certeza era sabiduría, que tu control era liderazgo, que tu superioridad era iluminación, y lo hizo tan sutilmente que nunca sospechaste. Me cubrí el rostro con las manos. 32 años. 32 años pensando que estaba haciendo el bien cuando en realidad... No, interrumpió con firmeza. No caigas en el extremo opuesto. Hiciste bien. Mucho bien. Pero ese bien estaba contaminado con motivaciones inconscientes que necesitan ser sanadas. Hay una diferencia entre reconocer tus errores y flagelarte con ellos. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una pesadez en el pecho que no había experimentado ni en la oscuridad inicial. Ahora descansas, procesas, y mañana continuamos, porque hay algo más que necesitas ver. Algo que es tan importante como ver tus errores. Necesitas ver por qué los cometiste. Necesitas entender las raíces de este patrón. Se levantó para irse, pero antes de salir, se detuvo en la puerta. Fernando, lo que estás sintiendo ahora, esta vergüenza, este dolor, es señal de que tu conciencia está despertando realmente. Es incómodo, es doloroso, pero es real y es el comienzo de la verdadera transformación. Se fue, dejándome solo en aquella sala circular con mis pensamientos destrozados. Esa noche, o lo que fuera su equivalente, no pude descansar. Las escenas de la sesión se repetían en mi mente una y otra vez. Cada gesto condescendiente, cada palabra que había silenciado a otros, cada momento de superioridad disfrazada de sabiduría, todo se reproducía en un bucle interminable. Lo peor no era solo ver mis acciones, era entender el impacto, ver las expresiones en los rostros de las personas cuando las desestimaba. Escuchar sus conversaciones privadas donde admitían que no se atrevían a contradecirme. Darme cuenta de cuántas buenas ideas habían muerto porque no venían de mí. Y debajo de todo eso, una pregunta crecía como una semilla oscura. ¿Cuántas personas se alejaron del camino espiritual por mi culpa? ¿Cuántos Robertos hubo que se fueron porque hice que el ambiente fuera sofocante en lugar de acogedor? Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín exterior brillaba con su propia luz suave. Otros espíritus caminaban por los senderos, algunos solos, otros acompañados por mentores. También ellos estaban aquí por razones similares. También había médiums, líderes, maestros espirituales que habían perdido el rumbo sin darse cuenta. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era el mentor más joven que había visto el primer día. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí. Entró y se sentó, observándome con ojos gentiles. Las primeras revelaciones son siempre las más duras, dijo. Pero quiero que sepas algo. Todos los que estamos aquí ayudando pasamos por procesos similares. ¿Tú también?, pregunté sorprendido. Sonrió con tristeza. En la tierra, fui maestro espiritual. Tenía un centro con cientos de seguidores. Me veían como un gurú, prácticamente, y yo dejé que eso creciera, disfrutaba la adoración, me alimentaba de ella, construí toda una identidad alrededor de ser el iluminado. ¿Qué te hizo ver la verdad? Lo mismo que a ti, desencarné. Y esperaba una recepción grandiosa, proporcional a mi importancia. En cambio, enfrenté oscuridad y silencio.
Y cuando finalmente pude ver a mis mentores, tuve que enfrentar una verdad devastadora. Había retrasado mi propia evolución por décadas al alimentar mi ego con el disfraz de espiritualidad. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? En tiempo terrestre, unos 50 años. Pasé por mi proceso de sanación en la casa del refugio. Luego trabajé en zonas más densas, ayudando a espíritus perdidos. Y ahora estoy aquí, ayudando a otros que están donde yo estuve. 50 años, repetí consternado. ¿Tanto tiempo toma? El tiempo aquí es relativo, Fernando. Para mí, esos 50 años fueron intensos pero valiosos. Aprendí más en ese período que en todas mis encarnaciones anteriores juntas. Y ahora, cuando finalmente reencarne, será con una conciencia completamente diferente. ¿Volverás a encarnar? Sí, con las mismas capacidades espirituales, pero esta vez sin el ego, o al menos con herramientas para reconocerlo cuando intente apoderarse de mi servicio. Sus palabras me dieron algo de esperanza. Entonces, ¿hay redención? ¿Hay una manera de salir de esto? Hay transformación, corrigió. La redención implica que fuiste completamente malo y ahora serás completamente bueno. La realidad es más matizada. Fuiste una persona bien intencionada que se perdió en su propio reflejo. Y ahora estás aprendiendo a mirar más allá de ese reflejo. Se levantó. Descansa, Fernando. Mañana continuarán las sesiones y serán más difíciles porque irán más profundo, pero al final encontrarás algo que vale la pena, tu verdadero ser, despojado de todas las máscaras. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. 50 años, y él sonaba agradecido por ese tiempo. ¿Llegaría yo a ese punto? ¿Podría ver este proceso como un regalo en lugar de un castigo? Por primera vez desde que llegué a la casa del refugio, me permití sentir algo más que vergüenza y dolor. Sentí curiosidad. Curiosidad por descubrir quién era yo realmente, debajo de todas las capas de superioridad que había construido. Al día siguiente, el mentor anciano vino a buscarme temprano. Su expresión era seria. «Hoy vamos a hacer algo diferente», dijo mientras caminábamos por los pasillos. «No vamos a la sala de revisión, vamos a un lugar que llamamos el Jardín de Espejos». Llegamos a un área del complejo que no había visto antes. Era un jardín amplio pero extraño. Había espejos por todas partes, de diferentes tamaños y formas, dispuestos entre la vegetación luminosa. Algunos reflejaban imágenes claras, otros mostraban distorsiones, algunos parecían portales hacia otras dimensiones. «Este es un lugar para enfrentar las ilusiones más profundas», explicó. «Cada espejo muestra una verdad diferente sobre ti mismo. Algunas serán fáciles de aceptar, otras...» Dejó la frase sin terminar. Me guió hacia el primer espejo. Era grande, rectangular, con un marco simple. «Mira», me instó. Me miré, y lo que vi me sacudió. No era mi reflejo físico, era una imagen de mi esencia. Y estaba cubierta con capas de conocimiento como si fueran armadura, capas de títulos y reconocimientos como si fueran medallones, capas de certezas como si fueran escudos. «¿Ves todas esas capas?», preguntó el mentor. «Cada una representa algo con lo que cubriste tu verdadero ser, no para protegerte de otros, sino para esconderte de ti mismo». «No entiendo. En el fondo, Fernando, siempre tuviste miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de no saber, miedo de ser ordinario. Entonces construiste todas estas capas para probarte a ti mismo y a otros que sí eras suficiente, que sí sabías que eras especial». Sus palabras me golpearon porque resonaron con algo profundo que nunca había querido admitir. Me guió al siguiente espejo. Este mostraba escenas. Vi momentos de mi vida que había olvidado o reprimido. Vi a mi padre cuando yo tenía 8 años. Estaba gritándome porque había sacado una nota baja en matemáticas.
Eres un tonto. Tu hermano nunca saca notas así. ¿Por qué no puedes ser inteligente como él? Vi mi expresión infantil, vergüenza, dolor, determinación. Determinación de probar que sí era inteligente, que sí valía. La escena cambió. Adolescencia. Mi madre diciendo a una visita mientras yo escuchaba desde la habitación contigua: Fernando es buen chico, pero no es brillante como su hermano. Tenemos esperanzas de que al menos termine la secundaria decentemente. Vi mi cara adolescente contorsionándose con dolor. La escena cambió otra vez. Yo a los 20 años, recién en la universidad, esforzándome el doble que mis compañeros porque necesitaba probar algo. No a ellos, a las voces de mi infancia que aún resonaban en mi cabeza. ¿Ves el patrón?, preguntó el mentor suavemente. Creciste sintiéndote inferior, constantemente comparado con tu hermano y encontrado deficiente. Entonces decidiste que nunca más te sentirías así. Y cuando encontraste el espiritismo, encontraste un camino donde podías demostrar tu valor. Estudié más que nadie, murmuré recordando. Leí todo, memoricé todo. Necesitaba ser el mejor para probar que no eras el niño tonto que tu padre decía. Para demostrar que sí eras brillante, contrario a las expectativas de tu madre. Las lágrimas comenzaron a fluir, no de autodesprecio, sino de comprensión. Todo fue por eso, susurré. Todo mi trabajo, mi dedicación, todo fue solo para tapar una herida infantil. No todo, dijo con firmeza. Tu amor por tu madre fue real. Tu búsqueda inicial fue genuina. Pero sí, esa herida coloró todo lo demás. Tu necesidad de ser el más conocedor, el más respetado, el líder indiscutible. Todo vino de un niño asustado tratando de probar que valía algo. Me llevó a un tercer espejo. Este era diferente. Mostraba no mi pasado, sino las consecuencias de mis acciones en otros. Vi a Patricia, la mujer que había querido crear la biblioteca móvil. La vi años después de nuestra conversación, alejándose del centro espírita. La escuché hablando con una amiga. Ya no voy. Me siento inútil allí. Fernando es brillante, sí, pero hace que todos los demás nos sintamos pequeños, como si nuestras ideas no importaran. Vi a Roberto, el joven entusiasta. Lo vi intentar participar en otras organizaciones espirituales, pero cada vez que alguien lo desestimaba, yo veía mi cara sobreponiéndose a la de ellos. Eventualmente, lo vi alejándose por completo del espiritismo. No pude ayudarlo a encontrar su camino, murmuraba en la escena. Tal vez no estoy hecho para esto. Vi a docenas de personas así, personas que tenían potencial, que tenían dones, pero que se sintieron inadecuadas, porque yo, sin querer, las había hecho sentir así. ¿Todo este daño?, pregunté con voz quebrada. ¿Causé todo esto? No fuiste el único factor en sus vidas, Fernando, pero sí fuiste un factor. Y ese es el peso que cargas, no que destruiste a esas personas, sino que pudiste haberlas elevado y en cambio las empujaste hacia abajo. El cuarto espejo era el más perturbador. Mostraba lo que podría haber sido. Vi una versión alternativa de mí mismo. Uno que había hecho el trabajo interno necesario, que había sanado sus heridas infantiles, que había aprendido verdadera humildad. En esa realidad alternativa vi el centro espírita floreciendo. No porque yo controlara todo, sino porque había creado un ambiente donde todos podían contribuir. Vi a Patricia liderando su programa de biblioteca móvil, tocando cientos de vidas. Vi a Roberto desarrollando programas innovadores para jóvenes. Vi a Marta, la médium humilde, siendo reconocida por su sabiduría intuitiva. Y me vi a mí mismo trabajando junto a ellos, no como el jefe, sino como un igual, aprendiendo tanto como enseñando, creciendo con ellos en lugar de sobre ellos.
Esto es lo que pudiste haber sido, dijo el mentor. No es para torturarte, sino para mostrarte el potencial que aún existe, porque aunque esa realidad no se manifestó en esa encarnación, puede manifestarse en la próxima. ¿Próxima encarnación?, repetí. Sí. Cuando hayas completado tu proceso aquí, cuando hayas trabajado en las zonas umbralinas, cuando hayas servido genuinamente sin ego, volverás. Con las mismas capacidades, pero esta vez sin las máscaras. Y tendrás la oportunidad de ser quien pudiste haber sido. Me guió al último espejo del jardín. Este era pequeño, simple, sin adornos. Mira, dijo. Me miré, y por primera vez vi algo diferente. Vi mi esencia sin las capas, sin el conocimiento como armadura, sin los títulos como escudos. Solo yo, vulnerable, imperfecto, humano, y sorprendentemente no era horrible, era liberador. Este eres tú, dijo el mentor, el verdadero tú que ha estado escondido bajo todas esas capas durante décadas. No es grandioso, no es especial, pero es real y es suficiente. Las lágrimas fluían libremente ahora. ¿Es suficiente?, susurré. Siempre lo fue, Fernando, siempre lo fue. No necesitabas probar nada, no necesitabas ser el mejor, solo necesitabas ser auténtico. Nos quedamos allí, frente a ese espejo simple, mientras yo asimilaba una verdad que había evitado toda mi vida. Estaba bien ser ordinario. Estaba bien no tener todas las respuestas. Estaba bien necesitar ayuda, cometer errores, ser imperfecto. Estaba bien ser humano. Los días siguientes, o lo que fuera su equivalente, pasé integrando todo lo que había visto y comprendido. El mentor anciano me visitaba regularmente, respondiendo mis preguntas, aclarando confusiones, pero sobre todo, permitiendo que procesara a mi propio ritmo. ¿Cuándo sabré que estoy listo para la siguiente etapa?, pregunté una tarde mientras caminábamos por los jardines. Cuando dejes de tener miedo de no estar listo, respondió con una sonrisa enigmática. Esa noche pedí permiso para recorrer la casa del refugio por mi cuenta. Quería conocer a otros espíritus que estaban en procesos similares. Encontré a un hombre sentado junto al estanque luminoso. Parecía tener unos 40 años, aunque la edad en el mundo espiritual era difícil de determinar. Estaba mirando el agua con expresión pensativa. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Me miró y asintió. Claro. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego él habló. Supongo que estás aquí por razones similares a las mías. ¿Qué te trae a ti?, pregunté. Fui doutrinador, dijo. Uno de los mejores de mi región, o eso me decían. Podía hablar con cualquier espíritu obsesión, cualquier caso difícil. Tenía un don para eso. ¿Y qué salió mal? Empecé a usar ese don como arma, como forma de controlar, de dominar, no a los espíritus. Irónicamente, con ellos era compasivo, sino a las personas. Usaba mi conocimiento sobre obsesión para intimidar a otros. Si no haces lo que digo, te vas a obsesionar. Ese tipo de cosas. Negó con la cabeza con disgusto. Creé más miedo que amor, y cuando desencarné, enfrenté a cada persona que había asustado en lugar de ayudar. Vi el daño que mi arrogancia causó. ¿Cómo te sientes ahora?, pregunté. Avergonzado, arrepentido, pero también esperanzado, porque ahora veo claramente lo que no podía ver antes, y eso significa que puedo cambiar. Hablamos durante horas, y al hacerlo me di cuenta de algo. No estaba solo. Había tantos como yo, personas bien intencionadas que se habían perdido en sus propios egos, y todos estábamos aquí, no como castigo, sino como oportunidad. Esa revelación cambió algo dentro de mí. El peso de la vergüenza comenzó a transformarse en algo diferente: responsabilidad.
No la carga aplastante de la culpa, sino la responsabilidad activa de hacer algo con lo que ahora sabía. Al día siguiente, el mentor anciano me visitó con una propuesta. Hay un lugar donde quiero llevarte. No es fácil ir allí. De hecho, será probablemente lo más difícil que hayas hecho, pero es necesario. ¿Qué lugar? Las zonas umbralinas, respondió. Los lugares donde permanecen los espíritus que aún no pueden ver la luz. Los que están atrapados en sus propias obsesiones, sus propios sufrimientos. Quiero mostrarte el trabajo que harás cuando completes tu proceso aquí. Sentí miedo, miedo real, pero también algo más, curiosidad, un deseo genuino de ver, de entender, de comenzar a ser útil de verdad. Estoy listo, dije, y por primera vez creo que lo estaba. El viaje a las zonas umbralinas fue como descender a través de capas de densidad creciente. La luz brillante de la casa del refugio dio paso gradualmente a una penumbra gris, luego a una oscuridad que no era completamente negra, pero tampoco tenía luz verdadera. Estas zonas existen en la periferia de la Tierra, explicó el mentor mientras viajábamos. No son infierno ni castigo, son simplemente regiones donde permanecen espíritus que aún están atados a vibraciones densas, algunos por poco tiempo, otros por siglos. ¿Y qué hacemos nosotros aquí?, pregunté. Los ayudamos. De la manera más simple, siendo presencia amorosa, escuchando, ofreciendo perspectiva cuando están listos para recibirla. No somos salvadores, Fernando. Somos compañeros en el camino. Llegamos a lo que parecía ser un paisaje urbano deteriorado. Había edificios grises, calles sucias, una sensación general de abandono. Espíritus vagaban por las calles, algunos solos, otros en grupos pequeños. Todos parecían perdidos. Este es el trabajo, dijo el mentor. Ven. Se acercó a un espíritu que estaba sentado en lo que parecía ser el bordillo de una calle. Era un hombre joven, tal vez de 25 años. «Hola», dijo el mentor con voz gentil. «¿Puedo sentarme contigo?» El joven lo miró con desconfianza, pero asintió. «¿Cómo te llamas?», preguntó el mentor. «Diego», respondió el espíritu. «¿Quién eres tú?» «Soy alguien que sabe lo que es estar perdido. Y este es Fernando. Está aprendiendo a ayudar». Diego me miró. ¿Ayudar con qué? No necesito ayuda. Solo estoy esperando. ¿Esperando qué?, preguntó el mentor. No sé. Algo. Alguien. No puedo irme de aquí hasta que... no sé qué. El mentor asintió. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Diego frunció el ceño. Hubo un accidente, creo. O tal vez... no sé. Todo es confuso. Vi al mentor trabajando pacientemente, haciendo preguntas, escuchando, ofreciendo pequeñas perspectivas. No forzó nada. No intentó salvarlo de inmediato. Solo fue presencia compasiva. Después de un tiempo, dejamos a Diego para que procesara. El mentor me explicó. Él volverá a verme, o a alguien más, y cada conversación plantará una semilla. Eventualmente, esas semillas germinarán y él podrá ver la luz que ya está disponible para él. ¿Cuánto tiempo toma?, pregunté. Depende de cada espíritu. Algunos días, algunos años, algunos siglos. No hay prisa en el mundo espiritual, Fernando. Solo hay proceso. Pasamos horas, o tal vez días, en aquella zona. Vi al mentor trabajando con docenas de espíritus. Cada uno tenía su propia historia, su propio dolor, su propio proceso, y el mentor trataba a cada uno con la misma paciencia infinita, la misma compasión genuina. Y mientras observaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Vi espíritus obsesionados con venganza, otros atrapados en adicciones que continuaban aunque no tuvieran cuerpos físicos. Algunos perdidos en confusión, sin saber que habían muerto.
Otros conscientes de su estado pero incapaces de perdonarse lo suficiente como para aceptar ayuda. Y en cada uno de ellos vi reflejos de mí mismo, la certeza que me había mantenido en mi propia oscuridad, la incapacidad de pedir ayuda, el orgullo que disfrazaba el miedo. ¿Los ves?, preguntó el mentor en un momento, como si leyera mis pensamientos. ¿A quién? A ti mismo en cada uno de ellos. La diferencia entre tú y ellos es solo una cuestión de grado. Todos somos espíritus aprendiendo. Algunos tropiezan con ego espiritual, otros con vicios físicos, otros con dolor emocional. Pero todos somos iguales en nuestra humanidad esencial. Sus palabras resonaron profundamente. Durante años había visto a espíritus sufrientes como otros, como seres que necesitaban mi sabiduría, mi guía. Pero ahora los veía como iguales, como compañeros en un viaje que todos compartíamos. En un momento, el mentor me señaló a un espíritu solitario sentado en un banco. Era un anciano con expresión amargada. «Intenta hablar con él», me instó. Sentí pánico. «Yo, pero no sé cómo». «Exacto, no sabes, y esa es la mejor posición desde donde ayudar». Con piernas temblorosas, o su equivalente espiritual, me acerqué al anciano. «Hola», dije. Mi voz sonó insegura. Me miró. «¿Qué quieres?» «No estoy seguro», admití honestamente. Mi mentor pensó que podría conversar contigo, pero la verdad es que no sé bien qué hacer. Algo cambió en su expresión. «Al menos eres honesto, no como los otros que vienen pretendiendo tener todas las respuestas». Nos quedamos en silencio. Luego pregunté, «¿Cómo te llamas?» «Ernesto». «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Ernesto?» «No sé. Mucho. Demasiado». «¿Por qué no te vas?», se rió amargamente. «¿Irme a dónde? No hay ningún lugar para gente como yo». «¿Gente como tú?» «Gente que desperdició su vida, que lastimó a otros, que no merece nada mejor que esto». Sentí un nudo en la garganta. Hace días o semanas ya había perdido la noción. Yo había pensado cosas similares sobre mí mismo. «¿Puedo decirte algo?», pregunté. Asintió con indiferencia. Yo también pensé eso de mí mismo. Pensé que había desperdiciado mi vida, que había lastimado a otros, que no merecía nada mejor. Y tenía razón. Sí lastimé a otros. Sí desperdicié oportunidades. Pero estaba equivocado sobre una cosa. ¿Qué? Que eso era todo lo que era. Que mis errores me definían completamente. Resulta que hay más en mí que eso, y probablemente hay más en ti también. Ernesto me miró largamente. Luego algo en su rostro se suavizó, apenas perceptiblemente. «Tal vez», murmuró. No dijo nada más, y yo no presioné. Simplemente nos quedamos sentados en silencio, y en ese silencio sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Humildad real. No la humildad performativa que solía exhibir en vida, sino la humildad genuina de no tener respuestas, de ser simplemente presencia. Cuando me levanté para irme, Ernesto habló. «Gracias por no pretender saber qué hacer conmigo». «No lo sé», admití, «pero si vuelves a querer conversar, estaré aquí». Caminé de regreso hacia el mentor con piernas temblorosas. Él sonrió. «Lo hiciste bien. No hice nada». «Exactamente. Hiciste nada. No intentaste salvarlo. No le diste un sermón. No pretendiste tener respuestas. Solo fuiste real con él. Eso es todo lo que se necesita». Mientras viajábamos de regreso a la casa del refugio, procesé lo que había vivido. Este trabajo en las zonas umbralinas era todo lo que yo había considerado inferior en vida. Era trabajo directo, sucio, sin gloria. No había audiencias para impresionar, no había títulos que ganar, no había reconocimiento, y era, me di cuenta, el trabajo más importante que existía. Los meses siguientes, si podía llamarlos así,
Los pasé entrenándome para el trabajo en las zonas umbralinas. Aprendí a escuchar sin juzgar, a estar presente sin necesidad de arreglar, a acompañar sin necesidad de liderar, y lentamente algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a sanar. No fue un proceso dramático, fue gradual, como capas siendo removidas una por una. Cada espíritu con el que trabajaba me mostraba un reflejo de algún aspecto de mí mismo que necesitaba ver. Cada momento de verdadera conexión sanaba un poquito la herida que había cargado desde la infancia. Un día el mentor anciano me llamó a su oficina. «Es tiempo», dijo. «¿Tiempo de qué?» «De que tomes tu próxima decisión. Has sanado mucho, has aprendido mucho. Pero ahora llega la pregunta importante. ¿Qué quieres hacer con todo esto?» «No entiendo». «Tienes opciones, Fernando. Puedes quedarte aquí trabajando en las zonas umbralinas. Es un trabajo noble, necesario. Puedes continuar así por décadas, por siglos incluso. O puedes elegir volver, reencarnar, llevar todo lo que has aprendido de regreso a la experiencia física. Pero entiende, si eliges reencarnar, será diferente. No serás un dirigente respetado. No tendrás las facilidades que tuviste antes. Probablemente enfrentarás limitaciones que te obligarán a mantener la humildad. La idea me asustó. ¿Qué tipo de limitaciones? Eso se decide en conjunto con los mentores superiores. Pero típicamente, espíritus que cargaron arrogancia espiritual en una vida eligen nacer con condiciones que previenen esa arrogancia en la siguiente. Tal vez una discapacidad física, tal vez limitaciones intelectuales, tal vez simplemente circunstancias que te mantengan en posiciones humildes. Mi primer instinto fue rechazar la idea. ¿Volver con limitaciones? ¿Después de todo lo que había logrado? Pero entonces me detuve. Escuché ese pensamiento. Y reconocí de dónde venía, del mismo ego que me había metido en problemas en primer lugar. Necesito tiempo para pensar, dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Esta es quizás la decisión más importante que harás. Pasé días reflexionando. Hablé con Elena, quien ahora se preparaba para su propia reencarnación. Hablé con el mentor joven que había sido gurú. Hablé con otros espíritus en la casa del refugio que habían tomado decisiones similares, y lentamente la respuesta comenzó a formarse. Una noche volví al jardín de espejos. Me paré frente al espejo más simple, ese que me mostraba mi esencia verdadera sin capas. ¿Quién soy?, me pregunté en voz alta, y la respuesta que vino no fue la que había pasado 32 años construyendo. No fue el dirigente o el sabio o el iluminado. Fue simplemente, soy Fernando, un espíritu aprendiendo, imperfecto, cometiendo errores, pero tratando, y eso era suficiente. Al día siguiente, busqué al mentor anciano. Quiero reencarnar, le dije, pero no para continuar donde lo dejé. Quiero empezar de nuevo, realmente empezar de nuevo. Sonrió con aprobación. ¿Y estás dispuesto a aceptar las limitaciones que vengan con eso? Tengo miedo, admití. Pero sí, estoy dispuesto. Porque ahora entiendo algo que no entendía antes. ¿Qué? Que las limitaciones no son castigos, son herramientas. Me forzarán a permanecer en la humildad. Me recordarán constantemente que no tengo todas las respuestas. Y quizás, solo quizás, eso me permitirá ser útil de verdad. El mentor me abrazó. Has recorrido un largo camino, Fernando, desde aquellos días en la oscuridad hasta aquí. Y créeme cuando te digo, ese niño asustado que solo quería probar su valor, finalmente descansó. Ya no necesitas probar nada. Las lágrimas fluyeron, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación.
Los preparativos para la reencarnación tomaron tiempo. Había reuniones con mentores superiores, revisión del plan encarnatorio, decisiones sobre familia, circunstancias, desafíos específicos. La decisión final fue esta: volvería con capacidades intelectuales normales, pero con dislexia severa. Eso haría que mi relación con el conocimiento escrito, que había sido mi fuente de orgullo, fuera constantemente desafiante. Tendría que aprender de otras maneras. Tendría que pedir ayuda. Tendría que ser vulnerable. Además, nacería en una familia humilde. No tendría acceso a educación privilegiada. Tendría que trabajar desde joven. No habría pedestales fáciles donde subir. Cuando me dijeron esto, sentí miedo. Miedo real y profundo. Es mucho, admití al mentor. Sí, lo es. ¿Quieres reconsiderar? Respiré profundo. No, creo que es exactamente lo que necesito. El día de mi partida llegó. Estaba parado en lo que llamaban la sala de transición, un espacio luminoso donde los espíritus se preparaban para el viaje de regreso. Elena estaba allí para despedirse. ¿Listo?, preguntó. No, respondí honestamente, pero creo que nunca lo estaría completamente. Yo me voy en unos meses también, dijo. Tal vez nos crucemos allá abajo. Tal vez seamos compañeros de camino nuevamente. Me gustaría eso. El mentor anciano se acercó. Hay algo que quiero darte antes de que te vayas. ¿Qué? Una memoria, no completa, porque eso interferiría con tu nueva encarnación, pero un eco, un sentimiento que permanecerá contigo, aunque no recuerdes conscientemente de dónde viene. ¿Qué sentimiento? El de que no estás solo, el de que hay una luz esperándote siempre, incluso cuando no puedes verla, y el de que la verdadera iluminación no viene del conocimiento acumulado, sino de la humildad vivida. Cerró los ojos y puso su mano sobre mi frente. Sentí algo arraigándose profundo en mi ser. Un ancla, una brújula para los momentos en que inevitablemente me perdiera nuevamente. «Es tiempo», dijo suavemente. Me guió hacia el centro de la sala. Había una luz allí, brillante pero gentil. Sabía que al atravesarla, todo cambiaría. Olvidaría conscientemente esta experiencia. Volvería como un bebé indefenso, comenzando desde cero. «¿Fernando?», llamó el mentor antes de que entrara a la luz. «Sí». Recuerda esto, en lo profundo donde las memorias conscientes no llegan. Los mentores siempre estuvieron allí. Siempre estarán allí. Eras tú quien no podía verlos. Y cada vez que te sientas perdido en tu nueva vida, lo único que necesitas hacer es lo que hiciste aquel día en la oscuridad. ¿Qué? Pedir ayuda, con humildad real, y los verás de nuevo. Asentí, con lágrimas en los ojos. Luego me volví hacia la luz. Y mientras daba el primer paso, recordé algo. Aquel momento en la oscuridad, cuando finalmente susurré: «Por favor, ayúdenme. No sé qué hacer. Tengo miedo». Esa había sido la oración que cambió todo. No fue mi conocimiento, no fue mi preparación. No fueron mis 32 años de servicio, fue la vulnerabilidad honesta de admitir que no sabía. Y con esa comprensión, atravesé la luz. Atrás quedaba Fernando el dirigente, Fernando el sabio, Fernando el iluminado. Adelante esperaba simplemente Fernando, un espíritu dispuesto a aprender, dispuesto a ser ordinario, dispuesto a servir sin ser visto. Y por primera vez en décadas, quizás en vidas, sentí paz real. Porque finalmente había aprendido lo que la oscuridad vino a enseñarme, que la verdadera luz no viene de acumular conocimiento o posiciones o reconocimiento. Viene de despojarse de todo eso y descubrir que debajo siempre estuviste completo.
Siempre fuiste suficiente, siempre fuiste simplemente luz.